Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Hoy hablaremos sobre las acciones de observación electoral que se realizaron durante el pasado proceso electoral desde una perspectiva regional, que sin duda es bastante más diversa de la que estamos acostumbrados aquí a hablar del centro. Para hablar de ello nos acompañan Alejandro Hernández, de Ríos de Vía Cintla, y Edgar Eduardo Martínez Pérez, de Dinamismo Juvenil. Bienvenidos a los dos. Edgar, pues empezamos por ti. Nos gustaría saber un poco qué es esto de dinamismo juvenil y de todo lo que realizan desde allá. ¿A qué se dedican? Pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos este espacio para dar a conocer nuestro trabajo. Nos conformamos por una serie de grupos con área productiva de distintas comunidades en varias regiones del país, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, y parte de aquí de la Ciudad de México. Una de las partes que se trabajan es el trabajo en campo, haciendo distintas producciones, pero también el trabajo de producción intelectual. Hay una parte importante de las compañeras y compañeros que se dedican a la educación popular. Y nosotros en Dinamismo Juvenil traemos un trabajo pedagógico desde la economía social y solidaria, la parte de la filosofía de la liberación. Entonces se ha trabajado con estas regiones en la parte intelectual y también en la parte productiva. Entonces, básicamente también nosotros, en mi caso soy ingeniero industrial, titulado por la UAM Azcapotzalco, y desde ahí empecé a hacer trabajo de servicio social y me he involucrado en comunidades indígenas también. Y en el caso de ya el trabajo con Dinamismo Juvenil, pues ha sido eso, ¿no? Trabajar en campo y ver cómo es la vida y cómo es la perspectiva desde distintos enfoques, ¿no? Tanto en la ciudad como en comunidades indígenas, como en los pueblos originarios, y viendo cómo se va esto alimentando y va evolucionando también el conocimiento, y con las herramientas que actualmente se tiene tecnológicas, pues las redes sociales, eso también ha hecho un trabajo distinto en las comunidades, ¿no? Y entonces se nota cómo estas herramientas las han adoptado de buena manera y se las llevan a cabo de una manera pues armónica y pues como un poco natural también, ¿no? Oye, Edgar, ¿y cómo decide Dinamismo Juvenil entrar en esta observación electoral? ¿En qué ha consistido su trabajo? Pues esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ya habíamos participado en observaciones anteriores, y esto también tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos de economía solidaria, porque desde aquí viene la cuestión de la democracia, ¿no? Y el trabajo de ver las herramientas democráticas con las que contamos, y eso a nosotros nos ha ayudado mucho porque refuerza el trabajo que hacemos en campo. Por eso la importancia y Dinamismo Juvenil interesado en también que las herramientas democráticas lleguen a las comunidades, ¿no? Esto, aparte de que nos brinda información, pues también nos da toma de decisión a las comunidades para llevar a cabo los trabajos que se hacen día a día. Nos vamos hasta Tabasco, donde está Alejandro. Alejandro, nos gustaría también conocer la labor de Ríos de Vida Cintla. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta asociación, a qué se dedica y cuál es su labor dentro de la observación electoral en este último proceso. Sí, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Alejandro Hernández, soy presidente y representante legal de Ríos de Vida Cintla ACE, una organización sin fines de lucro. Trabajamos en el sureste del país, principalmente en Tabasco. Ríos de Vida surge a través de los problemas sociales que vivimos como poblaciones vulnerables. Empezamos a trabajar como colectivo en el 2010, luego nos decidimos constituir legalmente en el 2015 y de ahí empezamos con una serie de actividades con poblaciones vulnerables, principalmente de las poblaciones rurales. Trabajamos con personas discapacitadas, personas que viven con enfermedades crónicas degenerativas y amigos de la comunidad LGBTQI+, y del género no binario. ¿Quiénes somos? A través del trabajo que realizamos a través de la asistencia social y desarrollo comunitario, hemos trabajado con estas poblaciones. Hemos logrado realizar proyectos de investigación y proyectos de asistencia social para ellos, llevándolas al empoderamiento social de cada uno de ellas y ellos. ¿Cómo es la decisión de participar en este fondo de apoyo a la observación electoral, lo que conocemos como el FAOE?
Mire, empezamos a trabajar en una serie de actividades. Nos fuimos invitados por un grupo de organizaciones civiles que trabajamos en red aquí en el estado de Tabasco, con el Frente Unido por la Diversidad Sexual. Se unen en enlace ellos, Tuicet Tabasco, Celisa Tabasco y otros colectivos de mujeres trabajando en conjunto con unas instituciones. Deciden hacer una serie de foros con otras instituciones, involucrando al INE y al IEPC. Estos foros se llevaron a través de todo el estado para llevar a cabo la petición de las acciones afirmativas a favor de las poblaciones LGBTQI+, y del género no binario, así como de las personas que viven con alguna discapacidad. Se logró un trabajo consensado, hubo una participación en diferentes regiones de aquí del estado de Tabasco, y ellos nos llevan a seguir adelante con este tema, y hoy en día podemos decir que en Tabasco, pues gracias a las acciones afirmativas, se lograron 3 diputaciones por parte de ellas, lo que lleva a una mejor participación de estas poblaciones. Y justo lo que nos interesaba también abordar en este programa era la diferencia entre lo nacional y lo local, lo regional. Edgar, ¿crees que sí hay una diferencia a la hora de hacer esta observación electoral? ¿Qué diferencias ves tú? ¿Qué importancia crees que radica en que ustedes como colectivos, como asociaciones, pues se acerquen y hagan esta labor? Sí, vemos una diferencia de lo que sucede en el centro del país como en las orillas, en las comunidades. Existe una diferencia porque en las comunidades también hay un trabajo precisamente comunitario muy fuerte, ¿no? O sea, ya en su día a día las mujeres y hombres y personas de la comunidad tienen una dinámica de trabajo comunitario cada mes, constante. Esto sucede de manera natural y hacen las faenas, los tequios, entonces eso lleva a un trabajo comunitario ya bastante arraigado. Si bien a la hora de utilizar herramientas para hacer la observación que fueron las encuestas, si usamos términos académicos podíamos llegar a confundir a la comunidad, a las compañeras mujeres de la comunidad, conforme íbamos usando un lenguaje más disponible para tener un intercambio de ideas, entonces nos damos cuenta cómo tienen conceptos políticos muy claros, entonces ya lo vemos en la práctica, en el día a día, el trabajo que tienen de comunidad muy fuerte. Y en el centro, entre tanta información y tanta infodemia o tantas falsas noticias, sí hay una desinformación muy visible de las perspectivas que tienen políticamente hablando, ¿no? Entonces, aparentemente siempre se discrimina a las comunidades por ignorantes o porque no carecen de herramientas, pero ya viéndolo ahí, viviéndolo y estando en contacto y haciendo un trabajo ya de investigación, nos damos cuenta que no, que tienen los conceptos, si bien no académicamente claros, pero sí ya en la perspectiva, en el día a día, los tienen muy claros porque los trabajan, porque hacen comunidad todo el tiempo, ¿no? Porque es parte de su vida el trabajo comunitario. Entonces, esas son las diferencias que notamos ya en un trabajo de investigación metodológico, que son unas diferencias grandes que hay en ese sentido, ¿no? Aunque pareciera lo contrario, que en el centro, al tener más información, estamos más informados, nos damos cuenta que no necesariamente es correcta esa... Oye, Alejandro, y hablando un poco de estas diferencias entre lo nacional y lo local, también está el tema de las secciones afirmativas, que tenemos la sensación, o a mí me da la sensación, de que en muchos casos se han tomado a nivel nacional a partir de las iniciativas locales. Son mucho más, digamos, vanguardistas, pioneros, han avanzado desde antes en estas afirmaciones y las hemos tomado como para luego aplicarlas a nivel nacional. Cuéntanos un poquito de tu experiencia al respecto. Mira, a través del trabajo que estuvimos realizando y la participación en estos foros, sí vimos la necesidad de que estas acciones afirmativas se lleven a cabo, pues la mayor parte de las poblaciones se sienten vulnerabilizadas, necesitan más visibilidad para sus derechos, necesitan formar parte de la vida política y del rumbo de los municipios, del estado sobre todo, y sobre todo del país. Entonces, a través del trabajo de campo que se realizó, los trabajos que se realizaron, se pudieron ver y concretar estas acciones.
Hoy en día, este Frente Unido por la Diversidad Sexual al cual pertenecemos, estamos tratando de ver y presentar que se lleve a legislar en el Congreso del Estado de Tabasco. Sí es importante, sabemos que hay mucho trabajo por realizar, pero con lo poco a poco que se ha realizado a través de este proceso electoral que vivimos en 2024, comparado al del 2018, pues nos llevamos un sabor a victoria. Y esto quiere decir que sí se puede, y se puede trabajar aún más por la visibilidad de los derechos de estas poblaciones que estuvieron en el ojo no visto por las autoridades, pero que deberíamos de participar cada vez más en el rumbo de nuestro país. Sin duda hay mucho que conocer, que contarles y que compartir aquí en Democracia en la Mesa, así que no se vayan porque todavía nos quedan 2 bloques en los que seguiremos todavía conociendo más. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, ve por tu INE. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¡Es la pieza más importante! INE. Aquí seguimos en Democracia en la Mesa hablando un poco de estos procesos de observación, de seguimiento que tuvieron lugar en el último proceso electoral. Estamos hablando con Alejandro Hernández y con Edgar Martínez de 2 asociaciones civiles que tuvieron mucha actividad dentro de este último proceso electoral. Edgar, quizá ya hemos entendido un poco la importancia, de dónde venimos. ¿Cuál fue tu experiencia, o la experiencia más bien de dinamismo juvenil en todo este proceso, en las actividades de seguimiento, de vigilancia en el proceso electoral? Sí, fue una experiencia bastante enriquecedora porque si bien yo tengo acercamiento y trabajo en comunidad, siempre fue con una perspectiva de temas más agroecológicos, de impacto ambiental sobre todo, herramientas de ecotecnias, y en esta ocasión el trabajo fue político. Entonces fue complejo al principio cómo llegar a la comunidad, cómo entrar a la comunidad sin agredirla, transgredirla, ¿no? a su privacidad, a su derecho, y al mismo tiempo saber si tenían claridad sobre sus derechos políticos electorales, ¿no? Esto fue un reto porque también nos puso a pensar. En este caso íbamos hacia hacer el trabajo en Hidalgo, 2 personas, Yasmín Domínguez, que no está aquí, pero que hizo un trabajo importante, socióloga, y como ingeniero, ¿no? Entonces, al principio fue como plantear las preguntas, cómo acercarnos y que no pensaran y identificarnos que no íbamos de un partido político, porque si no, entonces la reacción es totalmente distinta. Entonces, al involucrarnos en cuestiones ya políticas, nos cambió la visión o sea, no es que fuera distinta la visión que teníamos de la comunidad, ¿no? De las comunidades con las que colaboramos, pero sí nos dimos cuenta del adelanto que existe en materia política también, y no solo en términos geográficos o en términos de conocimientos de tecnologías apegadas al campo, sino ahora verlo desde herramientas políticas y nuevamente pues que nos enseñan cómo se trabaja en la comunidad. Entonces me parece bastante adelantado y con apoyo necesario, y dando la palabra a esas comunidades, volteándolas a ver, estas cuestiones se ven cómo está cambiando incluso en la vida diaria, en el buen vivir de la comunidad. Eso a mí me dio una perspectiva, si no distinta, porque ya son años de trabajo, ¿no? Más de 10 años trabajando en comunidades, pero sí reafirmó ese trabajo que se ha venido haciendo. Entonces a mí y en general el trabajo que hicimos desde Dinamismo Juvenil, al reunirnos y ver la información que teníamos cada uno desde nuestra área,
pues nos ayudó mucho a ver la evolución que estamos teniendo socialmente hablando y también políticamente cómo ya no estamos en un retraso, ¿no? Que no sé si algún momento de la historia lo estuvimos, pero ahora ya lo hablamos y ya tenemos herramientas para ponerlo en mesa de debate y de discusión. Ya está más abierto, por lo menos más claro el diagnóstico, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Alejandro, en el caso de Ríos de Vida, Acintla, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo viste tú todo lo que estuvo pasando y tu gente cómo reaccionó? Fue una experiencia muy grata, sobre todo con las poblaciones LGBTQI+, y del género no binario, las personas discapacitadas, sobre todo la asistencia para las personas no discapacitadas, que hubo la mayor atención, y aparte la participación de cada uno para estas personas que viven con una discapacidad, pero sobre todo nos llamó más la participación de las poblaciones LGBTQI+, sobre todo de las mujeres trans. Y si bien sabemos que México es participativo en estas acciones por la democracia, pudimos ver que la mayor parte de las personas que lideran parte de los diferentes partidos políticos, líderes sociales, son encabezados por parte de estas poblaciones que quieren una mejora para el país y sobre todo los hace ser participativos. Pero también lo pudimos ver y constatar en la instalación de las casillas electorales, las personas que integraban estas casillas, la mayor parte donde tuvimos la participación, pudimos notar la participación de las mesas que eran encabezadas por personas de la comunidad LGBTQI+, y principalmente de las mujeres trans. También vimos parte de las poblaciones que viven con discapacidad que estuvieron presentes y fueron funcionarios de casilla. Eso nos hace ver que cada día más vamos progresando, pero sobre todo tenemos que ir visibilizando la parte del respeto, sobre todo para los funcionarios tanto del INE como de los partidos políticos, a la hora de expresarnos y tener la convivencia con estas poblaciones, sobre todo en un lenguaje más inclusivo. Pero también, sobre todo, generar el respeto entre los mismos partidos políticos, porque sí notamos por ahí una serie de agresión entre los propios partidos, en el respeto al derecho al voto, exigiendo los derechos y sobre todo vigilando los votos de cada uno de ellos, pero sí existe parte de una cierta agresión no física, sino parte verbal, y esto podía originar que en un momento más adelante, pues estas poblaciones pudieran sentirse no muy seguras en esta participación. Deberían de cambiar estos detalles que existen, o deberían de observarse para que en un proceso más adelante sigamos teniendo la participación de estas poblaciones vulnerables que también les comentaba yo, son líderes la mayor parte de las comunidades rurales, de las colonias, de las ciudades inclusive. Y yo me imagino, Edgar, que dentro de todos los aspectos que se pueden observar y que hay que tener en cuenta y que hay que mejorar, pues eso es algo muy abrumador a veces. Pero ustedes deciden enfocarse en algunos concretos, y en esos es sobre los que trabajan. ¿Cómo decidieron en qué aspectos enfocarse y cuáles fueron? Pues nos enfocamos en la cuestión de perspectiva de género, porque trabajando desde el ecofeminismo, pues tenemos la necesidad de ver cómo la democracia se está llevando de una manera más equitativa entre los distintos géneros. Si bien no hicimos ese sesgo tan específico entre comunidad de LGTBI o comunidades como tal indígenas, pero sí lo logramos ver ampliamente en cuestión de la mujer, ¿no? Al acercarnos, al entrevistar, al dialogar con las mujeres, nos damos cuenta que ya no es el marido, ya no es la persona de mando de su comunidad que le dice por quién su aseo político, sino más bien ya es personal, ¿no? Y ya hay información, las redes han ayudado también bastante, ¿no?
Y entonces, desde el ecofeminismo, pues nos lleva a que la perspectiva venga en cuestión de género hacia la mujer. Alejandro, en su caso nos has adelantado algo antes, pero ¿cuáles fueron sus aspectos en los que se enfocaron? ¿En qué decidieron, en concreto en este proceso electoral, como que fijar su labor? Sí, no, principalmente nos enfocamos en la convocatoria para convocar a observadores electorales de estas poblaciones para que participaran como observadores. Se hizo visitas domiciliarias en un mapeo ya que tenemos nosotros en el estado y se les hizo la visita, se formó una red de personas que pudieran ser observadores y observadoras. Posteriormente recabamos a través de ellos la información antes, durante el proceso y posterior del proceso electoral, todas las actividades que se vivieron y principalmente las propuestas al final de ello para cómo solucionar las problemáticas que se viven en el día a día de estas poblaciones. Pero sobre todo fue un proyecto muy enriquecedor porque pues hay una gran unión y hay una mayor participación de estas poblaciones y sobre todo se van sumando al proyecto de las acciones afirmativas que, como les comentaba yo, se tienen por realizar aquí en el Congreso del Estado, llevarlas a propuestas. Pues después de escuchar un poquito las experiencias, nos queda un último bloque para hablar un poco de esas conclusiones, de qué cosas pues vieron después de todo este proceso y de qué cosas se podrían pedir para mejorar. No se vayan, volvemos enseguida para hacerlo. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas. Para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo. Con mi INE participo. INE. Aquí seguimos en este último bloque para hablar un poco de las conclusiones. Edgar, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué concluyeron de todo esto? ¿Hay algún tipo de documento, de informe, donde podamos un poco también saber? Sí, tenemos un informe, se subió este trabajo en redes sociales. Tuvimos una reunión de los distintos estados, miembros de cada cooperativa, de las distintas organizaciones. Nos reunimos hace un mes aproximadamente, donde ahí vimos las problemáticas de cada comunidad, hicimos el diálogo, pusimos en la mesa la palabra de lo que sucedía, las experiencias que se recuperaron en Oaxaca fueron súper enriquecedoras, en Guerrero sobre todo también, ¿no? Que se hablaba en las noticias de un marco muy violento en las redes sociales. Y mientras nosotros hacíamos la conversación, porque tuvimos herramientas que Dinamismo Juvenil nos dio para poder llegar a las comunidades, hubo un diálogo entre cada uno de los actores que fuimos a hacer este trabajo de observación, en constante diálogo, todo el tiempo estábamos al pendiente, comunicándonos. Entonces, lo que sucedía en las redes, lo que sucedía en los medios y lo que sucedía en el campo no coincidía, ¿no? Mucho de lo que se decía en las redes y en las noticias no se maximizaba de lo que estaba sucediendo en campo. Entonces, ¿cómo lograr quitar estas fake news o cómo lograr que la información llegue para que no nos invada el miedo? Porque llega un momento que hasta nosotros, aunque veíamos que la situación estaba tranquila, sentíamos
un cierto riesgo, pero imaginario, ¿no? Colectivo, que no es que estuviera sucediendo, sino que nos querían imponer esa sensación de violencia, ¿no? No estoy diciendo que no exista, no estoy diciendo que no hubo violencia, sí hubo violencia, pero no a lo que primó. Ajá. Y entonces esto, ya al reunirnos las compañeras, los compañeros, y ponerlo en la mesa, ver cómo vamos a seguir trabajando, pues justo fue eso, ¿no? Que tenemos que tener más acceso nosotros también a las comunicaciones, como este espacio que tenemos aquí para poder dialogar de lo que sucedió y que vean el trabajo que se hace también en las comunidades, ¿no? Que salga también, porque eso ayuda mucho a todo el país y al centro sobre todo, que carece a veces de esas herramientas de información que son más fidedignas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, y pues que también hace falta estos apoyos para que podamos seguir haciendo ese trabajo de investigación. O sea, si hay recurso para seguir haciéndolo, pues hay capacidad intelectual para llevarlo a cabo, ¿no? Pero a veces los recursos son los que nos limitan para poder dar una continuidad más fuerte al trabajo que se hace en comunidades. La información, como siempre, esa poderosa herramienta. Alejandro, en su caso, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles fueron, digamos, los puntos que más destacarías en todo este proceso? ¿En qué vieron que su labor sí hizo la diferencia? Bueno, a través del proceso que llevamos de trabajo con estas poblaciones y la convivencia de cara a cara con ellos, pudimos constatar que sí hay necesidades. Se ha avanzado, podríamos decir, en un 65% la participación de estas poblaciones. La mayor parte son poblaciones ya profesionistas que llegan a los 35, 40 años, pero también hablamos de una población rezagada de 40 a 65, 70 años, que sabemos que no ha concluido ni la primaria ni la secundaria en estas poblaciones y tienen la necesidad de ser informados también, tanto de manera personal como en las redes sociales. Se recabó toda la información que pudimos con ellos y ellos mencionan las necesidades. Por ejemplo, necesitan una representatividad en los consejos estatales, tal vez federales, de las poblaciones LGBTQI+, del género no binario, de las personas discapacitadas, no principalmente siendo por partidos políticos, sino tener una representatividad en estos consejos para seguir velando por los derechos de cada uno de sus pares. También pudimos constatar que sí hay la participación y el acercamiento con las poblaciones que viven con alguna discapacidad, brindarles el acceso, pero también se debe de seguir trabajando con estas poblaciones porque todavía hacen falta más actividades que realizar en favor de ellos. Ellos sienten la necesidad de una representación ante las instancias, ante las instituciones, para hacer, pues, vivir en un mundo más democrático y igualitario para todos, todas y todos. Y quizá un poco como mensaje final y para terminar estas conclusiones, me gustaría saber ustedes en qué áreas ustedes pedirían esa mejora, cuál es, digamos, el balance dentro de todo este proceso para cada una de sus asociaciones y qué proponen, ¿no? Para decir, bueno, pues esto fue un avance, evidentemente, pero queremos que el siguiente proceso electoral tenga, además de lo que ya se ganó, estas otras cosas que creemos que pueden ser áreas de mejora. Pues el tema de la comunicación, las herramientas que tenemos, si bien nos ayudan, que son las redes sociales, el hecho de poder llevar a cabo y dar a conocer que este trabajo que se hace desde cada comunidad es importante que se pudiera dar a conocer de una manera como que más gente tuviera o pudieras visibilizar este trabajo que hacen, ¿no? Las compañeras, compañeros, producción, a pequeña escala, pero con producción agroecológica, trabajo que viene de información desde nuestras comunidades de hace mucho tiempo atrás, que sigue viva, que somos una comunidad que está viva, que estamos trabajando, que
mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBI que están haciendo cosas desde su raíz, pues nos gustaría que haya acceso para que se visibilice todo ese trabajo que se viene haciendo, ¿no? No solo en términos políticos, sino también en términos de producción, de arte, de muchas de las compañías también son artistas, ¿no? Incluso de creación, de artesanías o cantar o poesía también, hay mucha poesía en las comunidades y pues que haya más apoyo hacia ese trabajo que se hace ahí y también nosotros tener la oportunidad de hacer ese trabajo de investigación, que pudiéramos tener como más trabajos así donde se pueden llevar a cabo con más apoyo para poder hacer más investigación de lo que está sucediendo. Eso sería muy enriquecedor tanto para las comunidades como para afuera, porque esa es información muy valiosa que también está ahí, ¿no? Que está ahí y que podría estar al acceso de más personas para llevarlo a cabo a sus lugares también. ¿Balance positivo, satisfecho con el trabajo? Sí, muy, muy satisfecho. La verdad es que a pesar de la desinformación que había, siempre hubo mucho respeto, mucha participación. O sea, fue una fiesta también. A la hora de la observación, ya del proceso, del día de las elecciones, vimos la fiesta que se hizo como en familia, ¿no? O sea, por más que podría haber indiferencia por algunos lados, se sabía que ese día se tenía que hacer el ejercicio de votar. Entonces, sí fue muy satisfactorio ver cómo ha cambiado la perspectiva política de la comunidad y que ahora no hay, o sea, hay un gusto por participar, porque se escuche, porque haya un diálogo, porque hay debate en la comunidad, ¿no? Y eso es muy enriquecedor porque nos lleva a diálogos más sanos, pero con mayor intención hacia un buen vivir. Este orgullo de poder votar, de ser escuchados. Alejandro, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cuáles son tus conclusiones, tu mensaje final y sobre todo tus peticiones y tus propuestas, ¿no? Porque básicamente la importancia también de su trabajo es toda esa información, esos datos para poder seguir mejorando el proceso. Bueno, estamos agradecidos con el fondo principalmente por brindarnos esta oportunidad, pero sí queríamos pedir de manera que estos proyectos puedan hacer con un tiempo anticipado antes de llegar a los procesos, porque si bien lo vemos, a veces las juntas locales están con toda esta carga de trabajo que tienen sobre el proceso electoral. Por ahí en las plataformas tuvimos ciertos detalles a la hora de la visibilidad trans, porque pedían que las selfies no fueran con maquillaje, pero si sabemos que es la identidad trans, pues tiene que ser de esa manera. Esa es una. Otra, reformar la ley de identidad trans en los estados beneficiaría muchísimo, porque todavía a la hora de que estas poblaciones llegan a hacer uso de su derecho al voto, pues no son habladas de manera por su nombre, como le gustaría que le llamaran, sino por su verdad, como aparece en su credencial del INE. Sí es importante, sobre todo, que se lograra un contexto sobre la ley de la visibilidad trans y sobre todo que esos proyectos no fueran durante el proceso, sino llevaran un proceso de un año para que se pudiera trabajar bien con estas poblaciones y hacer como un trabajo más selectivo, más productivo a lo que pudimos aportar en este trabajo que hicimos para el fondo y para el INE. Me voy con ese buen sabor de boca y sobre todo por la oportunidad de poder visibilizar a estas poblaciones que tienen el deseo y luchan día a día en su entorno social por ser cada vez más visibles y por una igualdad de derechos ante todos, todas y todos. Pues muchísimas gracias Alejandro Hernández, Edgar Martínez por sus testimonios, sus experiencias que enriquecen y por supuesto suman a todo este proceso y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Síganos por supuesto en redes sociales donde muy pronto compartiremos los informes de las organizaciones que participaron en el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Gracias a todos y hasta la próxima.